actúa el cuerpo que queremos poner en equilibrio y le produce un sistema de fuerzas tal que permite que se dé el equilibrio. Es decir, el cuerpo que nosotros queremos poner en equilibrio se encuentra con cierto tipo de tendencias de movimiento, y ese tipo de tendencias de movimiento nosotros queremos evitar que logre el movimiento, que se quede solamente en una tendencia de movimiento, pero que el cuerpo permanezca plenamente en equilibrio. Entonces, esos tres tipos de apoyo, dijimos que el primer tipo de apoyo era el apoyo libre, que es un apoyo simplemente un cuerpo sobre el otro sin que haya ningún tipo de conexión, ni mucho menos. De ese tipo de apoyo dijimos que es el tipo de apoyo que menos capacidad de restringir movimiento tiene. Dijimos que el movimiento, al haber sido pues planteado desde el principio del curso como aquella combinación entre desplazamiento y giro, pues entonces nosotros podríamos dividir ese movimiento en tres tipos de desplazamiento, digamos, desplazamiento en X, desplazamiento en Y, desplazamiento en Z, y giro en X, giro en Y, giro en Z. Entonces dijimos que el apoyo libre es el que menos tiene capacidad de restringir el movimiento, porque solamente puede restringir un solo tipo de desplazamiento y en un solo sentido. Es decir, hemos dicho en términos generales, pensamos en el apoyo libre siempre a través de un ¿cómo se llama esto? Siempre a través de la restricción, precisamente que la restricción a la tendencia de desplazamiento que genera el peso de los cuerpos. No es necesariamente eso, porque pueden haber varias, como decía yo, si tú quieres atravesar un muro, bueno, pues entonces el muro no lo vas a poder atravesar porque el muro, al establecerse el apoyo libre entre tu cuerpo y el muro, bueno, pues justamente el muro evitará que tú te vayas sobre él, pero entonces estará en una X o en una Y el desplazamiento. Pero en este caso, en el caso en general, pues siempre pensamos en el apoyo libre como aquel apoyo que nos ayuda a restringir el desplazamiento hacia arriba, perdón, hacia abajo, que los cuerpos tienen debido a la acción de su propio peso. A ver, Luis Ángel Olivares, Pérez Cruz Marino, Soto Jiménez Alexia, por favor, conecten su cámara. Entonces, a final de cuentas, es el tipo más sencillo porque dentro de las 6 restricciones, digamos, desplazamiento en X, en Y y en Z, y giro con respecto a X, a Y y a Z, el apoyo libre solamente restringe un solo tipo de desplazamiento y decía en un solo sentido. ¿Por qué? Porque si yo tengo un cuerpo sobre otro cuerpo, el cuerpo apoyo genera una fuerza hacia arriba, una restricción hacia arriba, y evita que se vaya para abajo el cuerpo. Pero si el cuerpo se quiere mover para arriba, pues el cuerpo se mueve para arriba con toda libertad, porque no tiene mayor problema. A ver, pongan sus cámaras. Alexia sigue sin aparecer, y apaguen su micrófono, por favor. Bueno, el segundo tipo de apoyo dijimos que era la articulación. Esta articulación es un elemento que ya establece un contacto mayor entre el cuerpo que queremos nosotros sujetar, que queremos poner en equilibrio,
y otro cuerpo, a través de una especie, pues, podríamos decir que de alguna forma una articulación se podría hacer una bisagra. ¿Cuál es la idea propiamente de la articulación? La articulación es que restringe todo tipo de desplazamiento, todo tipo, ¿sí? O sea, no solamente en X, en Y y en Z, sino en ambos sentidos. Si nosotros tenemos un cuerpo sujeto con una articulación, esa articulación nos va a evitar que se mueva, digamos, en X, pero tanto en X como en menos X, en Y como en menos Y, en Z como en menos Z. Pero no va a restringir ningún tipo de giro, ¿sí? Así es que si el cuerpo tiende a girar, bueno, pues la articulación no es un apoyo efectivo, porque el cuerpo va a girar porque la articulación lo permite, ¿sí? Y decíamos que el tercero es el empotramiento, y el empotramiento es un tipo de apoyo que restringe todo tipo de desplazamiento y todo tipo de giro. No solamente como la articulación, restringiendo el desplazamiento en X, en Y y en Z, e incluso los negativos, sino que también va a restringir el giro. Entonces, el único tipo de apoyo que restringe el giro por sí mismo es el empotramiento. Todos los demás lo permiten, y vuelvo a lo mismo, ¿cómo se llama? El apoyo libre restringe un solo tipo de movimiento de desplazamiento en un solo sentido. La articulación restringe todo tipo de desplazamiento en un sentido y en otro. Y el empotramiento restringe todo tipo de movimiento, todo tipo de desplazamiento y todo tipo de giro. Lo estuvimos comentando, pusimos algunos ejemplos, pero a lo mejor ustedes podían ver o que podían de alguna manera imaginarse. Les platiqué de algunos por ahí que pues pueden ser más o menos interesantes y demás. Entonces, yéndonos a la página 24 de los apuntes, tenemos nosotros que los elementos de sujeción de los cuerpos, dice, se conocen como los elementos de sujeción de los cuerpos a la restricción que se coloca para evitar el movimiento de un cuerpo en estudio, lo que se logra haciendo interactuar dicho cuerpo, con otro, que recibe el nombre de apoyo y que proporcionará la restricción a la tendencia de movimiento que tiene y poder lograr el equilibrio del mismo. Cuando el ingeniero que estaba diseñando la casa en donde están ustedes, el departamento, lo que sea, dijo, bueno, yo necesito un techo para esta habitación. Bueno, pues ese techo pues necesita de unos muros o de unas columnas. Esas columnas o esos muros se convierten en el apoyo. Entonces, ¿qué son los apoyos? Otros cuerpos que a la vez sirven de apoyo al cuerpo que estoy queriendo poner en equilibrio. Porque lo que el que estaba enseñando quería, pues era definitivamente el lograr el equilibrio de esa losa para que la losa no se fuera a caer. Pero al mismo tiempo, las columnas o, en su caso, los muros que sostienen a su vez a la losa, esos tienen que ser sostenidos. Entonces, bueno, pues esos pueden estar, pues, para hacer más corta la cosa, a través de una cimentación, y la cimentación tiene que ser sostenida a su vez, que es también un apoyo para los muros o para las columnas, y la cimentación es sostenida por el sistema tierra. Y ya con el sistema tierra, pues ahí quedamos, ¿no? Entonces, desde el sistema tierra, entonces se producen los efectos reactivos para evitar el movimiento de la cimentación. La cimentación, que fue apoyada por la tierra, ahora es apoyo de los muros. Los muros que ahora son apoyados por la cimentación,
se constituyen en apoyo de la losa. La losa es ahora apoyada por los muros o las columnas, y ahora la losa se constituye en un apoyo de ustedes y de todas las cosas que hay en la habitación en la que se encuentra. Entonces, ¿hasta ahí alguna duda? Entonces, es decir, el apoyo es un cuerpo a través del cual se equilibran las fuerzas que tienden a poner un movimiento a un cuerpo estudiado. Y así este requerirá de otro apoyo y así sucesivamente hasta el sistema claro, como lo acabo de indicar. Ahora, para analizar los apoyos, tal y como dice ahí en la mitad de la página 24, vamos a establecer una convención para identificar la tendencia de movimiento del cuerpo que se requiere restringir. Es decir, vamos a poner una nomenclatura específica para esto. No se trata de ángulos, no se trata de vectores, no se trata de nada, se trata de una nomenclatura para indicar cuál es la tendencia de movimiento que tiene un determinado cuerpo. Entonces, decíamos, la EX, EY y EZ, ¿sí? La vamos a llamar la tendencia de desplazamiento en las direcciones X, Y, Z, obviamente. Ahora, ante una tendencia de desplazamiento en X, para lograr el equilibrio en el cuerpo que estoy estudiando, yo necesito un efecto reactivo. Ese efecto reactivo, ante una tendencia de desplazamiento, requerirá de una Rx, de una Ry o de una Rz, que es, como lo dice ahí en el tercer renglón, el efecto reactivo a la tendencia de desplazamiento en la dirección X, Y o Z. Ante una tendencia de giro, que los giros estarán definidos a través de la nomenclatura dada por la letra Y teta, y serán teta X, teta Y o teta Z, y ante una tendencia de giro en X, en Y o en Z, teta X, teta Y o teta Z, entonces requeriremos de una MX, de una MY o de una MZ. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos identificar el apoyo libre. El apoyo libre, la representación gráfica es normalmente la que aparece ahí en sus apuntes. Es un triangulito sobre una base fija, y ese triangulito en el vértice superior lleva ahí pues, la conexión con el cuerpo que se quiere poner en equilibrio, y es pues la forma en la que se representa. Y ese puntito que representa la punta del triángulo, sí, representa pues que es nada más una cosa así como que muy ligerita, en el sentido de que va a evitar que esa viga que está en el dibujo se vaya para abajo, pero no va a evitar ni que gire ni que se desplace hacia arriba o hacia cualquier otro lado. Entonces, si nosotros estamos estudiando el caso en el espacio, la tendencia en general, insisto, cuando hablamos de un apoyo libre, tenemos que hablar de una sola tendencia de desplazamiento, porque si no, el cuerpo no va a poder ser equilibrado a través de un apoyo libre. Si necesita más, es decir, si tiene más tendencias de desplazamiento, pues entonces requerirá de algún otro tipo de apoyo, pero no el libre. ¿Por qué? Porque el cuerpo se va a caer. Entonces, si estamos hablando del espacio, la tendencia de movimiento tradicionalmente, como decía yo, con la gran mayoría de las ocasiones el apoyo libre se pone para restringir la tendencia de desplazamiento vertical, puesto que es generada por su propio peso, y la tendencia de desplazamiento es hacia abajo, vertical hacia abajo. Bueno, si estoy hablando en el espacio, esa sería una tendencia en Z. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende la nomenclatura? ¿Sí? Y ante una tendencia de desplazamiento EZ, pues nosotros requeriremos una reacción RZ. Si estamos en el plano, bueno, pues ya no tenemos la Z, ahora tenemos, pues que sería una EY, ¿no?
y ante una EY requeriremos de una RY. Insisto nuevamente, si el cuerpo tiene algún otro tipo de tendencia de movimiento, el apoyo libre no es el adecuado para generar el equilibrio. Si pasamos a la articulación, si ustedes se dan cuenta, el dibujo tiene, no solo en la clase pasada les dibujé algún otro tipo de apoyo, digo, de forma de representar una articulación, pero en términos generales es igual al apoyo libre, nada más que en la punta superior del triángulo lleva un circulito, ¿sí? Y en ese circulito quiere representar como si fuera una especie de bisagra, ¿no? De bisagra, de una articulación que permite todo tipo de giro, pero restringe todo tipo de desplazamiento. Entonces, si estudiamos el caso en el espacio, nos damos cuenta que en el espacio las tendencias de desplazamiento podrán ser en EX, EY y EZ, ¿verdad? Y ante una EX requeriremos de una RX. Ante una EY requeriremos de una RY, y ante una tendencia de desplazamiento en Z, EZ, requeriremos para generar el equilibrio una RZ. Es decir, ante cada fuerza que quiere poner en movimiento al cuerpo, necesitamos algo que lo equilibre. Es decir, recordamos el principio de equilibrio, que es para que dos fuerzas estén en equilibrio, tienen que ser iguales, colineales y de sentido contrario. Muy bien. Entonces, pero si estamos en el plano, bueno, pues entonces las tendencias de desplazamiento, dado que no tenemos la Z, pues podrán ser en EX o en EY. Lo que ante una EX requerirá de una RX, perdón, y ante una RY, perdón, otra vuelta me estoy de tal, ante una EY requeriremos de una RY. El empotramiento, pues ahí sí ya no tenemos mayor problema, porque el empotramiento restringe todo tipo de movimiento, todo tipo de desplazamiento, todo tipo de giro. Entonces, si estudiamos el espacio, muy sencillo, porque restringe todo tipo de desplazamiento en X, en Y y en Z, X, Y y Z, y ante esas tendencias de desplazamiento requeriremos una RX, una RY y una RZ. Por el otro lado, si estamos en el plano, los desplazamientos, como les había dicho, serían exclusivamente en X y en Y. Y ante una EX requieren una RX, ante una Y requieren una RY. Pero, a ver, antes de continuar con esto, nada más piensen una cosa. Si yo estoy en el plano, todas las fuerzas de mi sistema tendrán que estar en el plano. ¿Estamos de acuerdo? Y si yo estoy hablando del plano XY, quiere decir que todas las fuerzas son coplanares con X y Y. Que ¿de qué color era el cabello blanco de Napoleón? Pues blanco, ¿no? Entonces, si todas las fuerzas se están en el plano XY, todas las fuerzas serán coplanares con X y Y. Entonces, si todas las fuerzas son coplanares con X y Y, ¿qué momento generarán con respecto a los ejes X y Y? Momento en el eje Z. Paralelo. A ver, lo que pregunté, Luis Ángel, fue ¿qué momento de las fuerzas coplanares a X y a Y producirán con respecto a X y a Y? Es cero. ¿Es cero? Son coplanares. O sea, que no es la condición suficiente y necesaria para que el momento de una fuerza con respecto a un eje sea nulo, es que el eje y la fuerza sean coplanares. Entonces no podemos hablar en el plano de que haya tendencia de giro con respecto a X y a Y, porque ninguna fuerza puede producir tendencia de giro con respecto a X y a Y. La producirán, como bien dijeron hace un momento, con respecto a un eje Z. Oye, pero estamos en el plano.
Efectivamente, como estamos en el plano, los momentos serán exclusivamente en relación a un eje perpendicular que nosotros conocemos con el nombre de Z. ¿Se entendió el asunto o no? ¿Sí? Entonces, justamente, la única tendencia, si el análisis que estamos haciendo es en el plano, o el cuerpo que estamos estudiando se encuentra en el plano. A ver, Ortega Alejandro, antes de ver si está manchada tu ropa o lo que sea, pues pon atención mejor, ¿no? Sí, profe. Muy bien. Entonces, la única tendencia de giro que podremos tener nosotros, y apreciaría que hubiera un poquito de respeto para los demás, por favor, que no te estés vistiendo enfrente de todo el mundo, ¿no? Entonces, la única tendencia de giro que puede haber en el plano, dado que todas las fuerzas están en el plano XY, es una tendencia de giro θz, para lo cual requeriremos de una MZ. ¿Sí se entendió ese concepto o no? Bueno, sí. Entonces, luego tenemos en la página 25 unos diagramitas en donde tenemos precisamente el análisis en el espacio, en donde las flechas rojas indican que ante una tendencia de desplazamiento, por ejemplo X, nosotros requeriremos para generar el equilibrio una RX. Igual con la EY requeriremos una RY, y ante una EZ requeriremos una RZ. No lo dice claramente el dibujo, pero ante una EZ requeriremos una RX que sea igual colineal y en sentido contrario. Lo mismo con respecto a la tendencia de desplazamiento en X y lo mismo con respecto a Y. Y ante una tendencia de giro con respecto a X, necesitaremos un momento con respecto a una MX, ante una tendencia de giro con respecto a Y, necesitaremos una MY, y ante una ZZ requeriremos una MZ. Y en el plano, como les decía yo, pues en el plano solamente podremos tener tendencia de desplazamiento en X y en Y, ante lo cual requeriríamos una restricción al movimiento en X y en Y, y lo mismo en las fuerzas que se encuentran en el plano XY, pues requerirán, podrán generar, un momento con respecto al eje Z, para lo cual requeriremos un momento reactivo contra Z, con respecto a X y a Y. No hay, ¿por qué? Porque las fuerzas son coplanares. ¿Hasta ahí alguna duda? Bueno, entonces, como hemos venido haciendo con todos estos temas, diagramas de cuerpo libre, fricción y ahora elementos de sucesión de los cuerpos, lo que nosotros tenemos es que, pues básicamente lo que podemos hacer de momento, pues es propiamente ver la teoría, porque la aplicación la vamos a ver en los ejercicios que veremos nada más que terminemos el tema que vamos a empezar a ver ahorita, y empezaremos a ver el equilibrio ya pues con todos los elementos, y ahí veremos la aplicación de los apoyos, igual que veremos la aplicación de la fricción, de los diagramas de cuerpo libre, y ahora de los centros de gravedad, que es precisamente lo que vamos a ver ahorita. Entonces, a ver, nosotros, bueno, hasta ahí alguna duda con relación a los elementos de sujeción de los cuerpos. No. Muy bien. Entonces, vamos a ver. En un
momento dado, cuando teníamos nosotros una grana de cuerpo libre, teníamos, por ejemplo, su peso propio. ¿Y por qué lo poníamos en el centro? Pues porque suena lógico que el peso propio se encuentre en el centro, ¿no? Es decir, si tú, por ejemplo, tú quieres equilibrar, tú tienes un palo y tienes imagínate que es un palo de escoba, pues, y que ese palo de escoba, es decir, por ejemplo, yo podría tratar de equilibrar, por ejemplo, ahí está equilibrada, la plumilla esta tiene una tendencia de desplazamiento para abajo, ¿sí? Y le generé yo un apoyo libre, ¿de acuerdo? Ese apoyo libre, si lo pongo yo en cualquier otro lugar, pues obviamente la plumilla va a girar, no lo voy a hacer porque se rompe, pero bueno, por ejemplo aquí, con este papel que no es exactamente lo mismo, pero a lo mejor si le busco yo el punto exacto, pues ahí está en equilibrio. Pero si lo pongo un poquito hacia un lado o más, no me importa, aquello va a girar y se va a caer. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué el papel o la plumilla, en un momento dado, porque se nota mejor la plumilla que es negra, ¿por qué se equilibra siempre y cuando lo pongo yo en ese punto específicamente? ¿Por qué será? ¿Porque los momentos que se generan de cada lado son iguales? Sí, exactamente. Ahora, ¿por qué se generan esos momentos? ¿Debido a qué? Por el peso del papel, ¿no? ¿Por el peso de quién? Del papel. Por el peso del papel, por el peso de la pluma, pero ¿por qué? O sea, específicamente, ¿por qué? Yo digo, a ver, vamos a pensar que la pluma tuviera un peso de 100 gramos. Mi pregunta es, a ver, ¿por qué se puede equilibrar? Y tú adecuadamente me contestas, se equilibra porque los momentos así que hacen girar a la pluma en este sentido son iguales a los momentos que hacen girar a la pluma en este otro sentido, de tal manera que se equilibran los giros, ¿no? Perfectamente, ¿sí? Ahora mi pregunta es, ¿por qué se generan los giros? ¿O por qué hay una tendencia de giro de la pluma hacia un lado o hacia el otro? ¿Por qué cuando le hago así el giro gana para acá y si le hago así el giro gana para acá? ¿Por qué? Por la diferencia de peso que habría a partir de ese punto que lo está sosteniendo. A ver, vamos a profundizar en ello porque yo creo que tienen la idea, pero a ver, Alexia, no hay diferencia de peso, porque la pluma o el papel sigue pesando exactamente lo mismo si lo pongo en una forma o la pongo en otra. ¿En dónde está la diferencia que estás intuyendo? Y está bien que lo intuyas. ¿En dónde está la diferencia? No está la diferencia en el peso, sino que lo que ocurre es que el peso que nosotros siempre decimos, bueno, esta pluma pesa 300 gramos, me parece muy bien. Sí, nada más que la pluma, independientemente de que pese 300 gramos, nosotros no nos estamos refiriendo a otra cosa, sino a la resultante de las fuerzas peso de las partículas que constituyen la pluma. Es decir, si esta fuera la pluma en la pantalla, ¿sí? Esta partícula es atraída por la Tierra, esta partícula también, esta partícula también, esta también, esta también, esta también. Entonces, la realidad es que la Tierra le está generando a la pluma unas fuerzas
partícula por partícula. ¿De acuerdo? ¿Sí se entiende eso o no? Sí. Sí. Entonces, como cada partícula tiene una fuerza peso, pues resulta ser que de esas fuerzas peso podremos obtener nosotros unas coordenadas vectoriales de ese sistema de fuerzas peso. Todas las fuerzas, ¿qué características tienen? Que todas son paralelas, que todas tienen la misma dirección que es hacia abajo, bueno, la misma dirección que es vertical y el mismo sentido que es hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Yo no sé si todas pesen exactamente, perdón, no sé si todas las partículas pesen exactamente lo mismo. ¿Sí? Puede ser que el cuerpo sea homogéneo, y si el cuerpo es homogéneo, todas las partículas pesarán lo mismo. Pero si el cuerpo es heterogéneo, entonces las partículas, pues unas pesarán una cosa y otras otra. ¿Se entiende ese concepto o no? En términos generales, nosotros consideramos la gran mayoría de los cuerpos con los que trabajamos, los consideramos como homogéneos, de tal manera que todas las partículas tienen la misma fuerza peso, o sea, todas las partículas son atraídas con la misma fuerza hacia el centro de gravedad de la Tierra, o sea, el centro propiamente de la Tierra. Entonces, el asunto es que, siendo muy estrictos, la verdad es que no hay cuerpos homogéneos. Todos los cuerpos son heterogéneos de una forma u otra. Lo que pasa es que la variación de los cuerpos que nosotros conocemos como homogéneos, la variación de las fuerzas peso de las partículas es tan pequeña que de alguna manera no nos conviene el considerar esas diferencias, porque no nos van a llevar a un entendimiento mejor del resultado de nuestro problema. ¿De acuerdo? Entonces lo consideramos homogéneo. Pero, por ejemplo, ¿el cuerpo humano es homogéneo o es heterogéneo? ¿Qué dirán ustedes? Heterogéneo. Es heterogéneo. Enormemente heterogéneo, ¿no? Sobre todo porque ¿cuánto pesará el corazón? O sea, el peso específico o el peso volumétrico, como se le llama también, del corazón, pero no necesariamente será igual al peso volumétrico de los pulmones, o del estómago, o de los intestinos, o de los huesos, o de los músculos. Entonces, el cuerpo humano pues, es tremendamente heterogéneo, ¿no? Entonces, a final de cuentas, lo que pasa es que cuando nosotros decimos esta pluma pesa 500 gramos o 300 gramos, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de la resultante de las fuerzas peso de las partículas que constituyen el cuerpo en estudio. ¿Se entiende? Ya eso es a lo que le decimos 300 gramos. Nosotros lo ponemos en una báscula, pesa 300 gramos, y a todo dar, pero tenemos que entender que esa carga es una carga propiamente distribuida. Y a lo que nosotros conocemos con el nombre de peso es la resultante de las fuerzas peso de las partículas que constituyen el cuerpo en estudio. Entonces, para que yo genere el equilibrio de esto, lo que tengo que hacer es poner el apoyo libre exactamente en donde está la resultante. ¿De acuerdo? ¿Y dónde va la resultante? Pues en el centro. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque justamente yo lo que quiero generar aquí es una fuerza igual, colineal y de sentido contrario a la resultante. ¿Para qué? Pues para que le equilibre. Y eso
lo que me va a generar es que el momento que generan todas estas fuerzas que están del lado izquierdo del apoyo sean iguales al momento que generan todas estas otras fuerzas, y entonces estos momentos se equilibran. ¿No? ¿Sí se entendió? Sí. Bueno, entonces, a este punto nosotros le llamaríamos ¿centro de qué? De gravedad, ¿no? Pues centro de gravedad, ¿me preguntas o me dices? No, de respuesta. Centro de gravedad. Sí, me dice centro de gravedad, ¿por qué? Porque todas estas fuerzas son fuerzas de gravedad. Entonces, pues obviamente este centro de la Cruz Roja se conoce con el nombre del centro de gravedad. ¿Ok? Ahora, el problema para atacar una situación de este tipo, vamos, de hecho, ustedes se acuerdan es decir, a ver, antes de eso nada más vamos viendo esto. Oye, esto es cierto, mira, este sistema de fuerzas está constituido por fuerzas todas paralelas y todas con sentido para abajo, dirección vertical y sentido para abajo. Entonces, ¿qué tipo de sistema irreductible es el que puede representar a ese sistema? ¿Podría ser equilibrio? O sea, todas estas fuerzas, su resultante podría ser cero. Sí. ¿Me dicen cómo, por favor? No se puede. De modo que la resultante hacia abajo del peso y la fuerza. A ver, compañero, las fuerzas peso de las partículas, todas en general, ¿pueden tener una resultante igual a cero? No. Voy a eso. No vas a eso. O sea, ustedes empezaron a decir que sí era posible que la resultante fuera cero. Entonces ya quedó claro que no hay posibilidades de que la resultante de las fuerzas peso de las partículas sea cero. ¿Cuál es la resultante? Pues lo que llamamos nosotros con el nombre de peso del cuerpo. ¿Sí o no? Ahora, ¿habría posibilidades de que este sistema se tuviera con el sistema irreductible equivalente en equilibrio? No, ya dijimos. ¿Sería posible que lo sustituyéramos por un par? No. ¿Por qué no? Porque tendríamos que tener giro puro y... Porque todas las fuerzas tienen el mismo sentido, no hay quien, para un par necesitas una fuerza en un sentido y otra fuerza para el otro sentido. Y aquí todas las fuerzas tienen el mismo sentido. ¿No lo ven? Sí. Entonces, ¿cómo genero yo un par que necesita una fuerza con un sentido y otra fuerza paralela y con el sentido contrario? ¿Cómo lo logro? No lo logro, no puedo. ¿Y puedo par y fuerza no coplanos? Pues por supuesto que no. ¿Por qué? Porque no hay posibilidades de generar un par. Entonces, ¿a qué se reduce un sistema de fuerzas peso de las partículas de un cuerpo en estudio? Siempre y necesariamente son una sola fuerza. Más de una sola fuerza. Y esa sola fuerza, entonces, es la que me va a definir la posición de lo que nosotros conocemos como centro de gravedad. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo tratamos el asunto del centro de gravedad? Calculando todas las fuercecitas estas de todas las mendigas partículas, pues está de la fregada, ¿no? ¿O no? ¿Sí? O sea, ¿quién lo puede hacer? ¿Quién sabe, no? ¿Sí? Entonces, la forma en la que se hace es estudiar la forma del cuerpo. ¿Sí? Entonces, al estudiar nosotros la forma del cuerpo, en nosotros podemos encontrar un centro geométrico. ¿El centro geométrico es un centro de gravedad? No, güey, te estoy diciendo que es centro geométrico. ¿Sí?
Pero resulta que cuando tenemos nosotros un cuerpo constituido por partículas homogéneas, es decir, que cada partícula en lo particular tiene el mismo peso específico, entonces nosotros podríamos decir que el centro de gravedad coincide con el centro geométrico. Particularmente, cuando hablamos nosotros de la pluma, tenemos esto de aquí. ¿Por qué lo ponemos en el centro? Hombre, pues porque si todas son iguales, todas estas fuerzas son iguales, bueno, pues entonces lo que va a ocurrir es que al ser todas estas teorías fuerzas iguales, bueno, pues entonces pues lo que va a pasar pues es que va a estar en el centro. ¿Por qué? Porque yo necesito que tenga la misma cantidad de fuerzas acá que generan este momento, al mismo número de fuerzas que están acá que generan este momento, para que este y este sean iguales. ¿Se entiende más o menos o no? ¿Sí? Entonces, resulta ser que el centro de gravedad se estudia básicamente a través del centro geométrico. Entonces, ahora, ¿cómo estudiamos el centro geométrico? ¿Sí? O sea, quiero que entiendan una cosa. Si el cuerpo es heterogéneo, vamos a suponer que tuviéramos un cuerpo, pues, vamos a ver. ¿Qué pasa si yo tengo una trave? Y en esta trave, ¿sí?, yo le pongo, a la hora de colarla, de colar en concreto, ¿sí?, yo le pongo embebidos unos cachos de acero aquí. ¿Qué va a pasar? Su centro de gravedad va a estar en el centro geométrico. ¿No se entiende que va a jalar un poco a la izquierda? Sí. Sí lo percibe. Más cerca de la izquierda, ¿por qué? Porque tú estás generando o sea, hay una heterogeneidad en eso. El acero, pues que tiene un peso volumétrico enormemente mayor que el concreto, ¿sí? Es decir, el concreto debe andar en unas 2.1 toneladas por metro cúbico, y el acero supera las 4 toneladas por metro cúbico. Entonces, bueno, pues estamos teniendo una concentración de peso más en donde está eso y demás. Ahora, eso, bueno, pues se tiene que estudiar en forma particular. Nosotros vamos a estudiar por lo pronto, es decir, en forma particular y considerando, bueno, pues el peso, digo, esa concentración de peso específica que vas a tener en demasía con relación al peso del concreto en los otros lados, ¿no? Entonces, ¿sí se entiende ese concepto? ¿Sí se comprende físicamente? Muy bien. Entonces, el asunto es que si nosotros estamos utilizando materiales que, como decimos, aunque sabemos que no hay homogéneos puros, sí, pues hay homogeneidad pues más o menos relativa, porque, bueno, pues porque las variaciones que me va a generar la situación esta, pues es una variación realmente pequeña, ¿no? Entonces, bajo esas condiciones, pues lo que vamos a hacer es generar nos vamos a aprovechar de que en un momento dado el centro de gravedad, en los términos en los que hemos estudiado en los sistemas de fuerzas, va a tener un centro, o sea, un centro de gravedad que va a corresponder al centro geométrico del cuerpo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo estudiamos el centro geométrico del cuerpo? Los matemáticos, cuando se ponen a estudiar esto, se dan cuenta de que en un momento dado se puede establecer una teoría que es completamente pues una situación
generada exclusivamente como un modelo matemático, ¿sí? No como una realidad, sino haciendo una serie de suposiciones que al hacer las suposiciones nos puede funcionar. Ahora, ¿qué suposiciones vamos a hacer? Vamos a tomar la misma teoría de los sistemas de fuerzas, de las fuerzas, los momentos, etcétera, etcétera, y entonces vamos a generar una teoría que no tiene aplicación en la realidad más que como un artificio matemático, pero ese artificio matemático me va a poder llevar a aplicar la teoría de los sistemas de fuerza, ¿sí? Entonces, y básicamente, antes de continuar con esa parte, sí, la primera parte de este tema, que es la página 26, nosotros lo que tenemos es que si yo tengo dentro de las, o sea, yo tengo por aquí un cuerpo. Yo tengo por aquí un cuerpo y estudio una de las partículas, una partícula A, y estudio una partícula B. Estudiando exclusivamente las partículas A y B, yo veo que la partícula A tiene un determinado peso, y vamos a llamarle omega de A, y B tiene otro peso diferente, supongo que es vertical. Entonces, de esas dos partículas específicamente, ¿en dónde se encontraría la resultante? Bueno, pues la resultante se encontraría en una posición tal que al resultante en este caso pues es igual a omega A más omega B, ¿verdad? ¿O no? Sí. ¿Por qué? Porque los vectores tienen la misma dirección y el mismo sentido. Entonces, bueno, pues ahí la magnitud se convierte simplemente en una suma aritmética. Entonces, esa resultante, para poder determinar este punto al que yo le voy a llamar Q, que es el centro o el punto en donde se encuentra la resultante, entonces lo que va a ocurrir es que para poderlo identificar es que el momento de la resultante con respecto al punto Q, como lo decíamos, va a ser igual a 0, ¿no? ¿O no? Entonces, el momento del sistema tiene que ser igual a 0, de tal manera que MA con respecto al punto Q, perdón, no M, sino omega A con respecto al punto Q más omega B con respecto al punto Q, pues debe ser igual a 0. Es decir, que este momento que genera omega B debe ser igual al momento que genera omega A. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. ¿Sí? Entonces, el punto es que justamente, pues, QB debe ser menor que QA, dado que omega B es mayor que omega A, ¿no? ¿Sí se capta? Entonces, bajo todas estas circunstancias, entonces la determinación de este punto es importante. Ahora, si yo genero un giro del cuerpo, imagínense que es el mismo cuerpo, y obviamente la partícula A está por aquí, y la partícula B está por acá. Entonces, omega A no cambia, ¿verdad? Es la misma en magnitud, me refiero. Pero, como decíamos, la fuerza peso siempre va dirigida al centro de la Tierra. Entonces, a la hora de generar el giro, bueno, aunque gire el cuerpo, la fuerza peso sigue siendo hacia el centro de la Tierra,
porque si no, este güey podría caminar sobre los muros o sobre los techos. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Entonces, y omega B está ahora aquí, con la misma magnitud, pero está modificando, es decir, no modifica su dirección ni sentido, ni magnitud, ni dirección, ni sentido, ¿sí? Lo único que modifica es que la posición, ¿por qué? Pues porque a la hora de girar, estoy cambiando la posición de A, ahora será, vamos a llamarle A' para que no haya bronca y B' para que no haya bronca. Pero es la misma partícula, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cuál será la resultante de las dos partículas? La misma. No hay variación. Sigue siendo la misma resultante. Y resulta ser que la resultante sigue pasando por el punto Q. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que ciertamente ya las distancias ya nos cambiaron, ¿no? ¿Sí? Porque ahora la distancia que tendría yo que tomar en consideración no es es decir, aquí, en esto de aquí, esto sería omega A por QA tendrá que ser igual a omega B por QB. ¿Sí o no? Pero resulta ser que yo aquí ya generé un giro y este giro aquí le llamamos alfa. ¿Sí? Entonces, realmente mi distancia no debe de ser QB, debería de ser esta distancia de aquí, porque es la mínima distancia, ¿no? Entonces, yo lo que necesitaría para identificar esto sería que QB por el coseno de alfa por omega de A sea igual a omega de B, perdón, aquí le puse QB es cual, sea igual a QB, pero también nuevamente coseno de alfa, ¿sí? Sin embargo, lo que nosotros podemos identificar es que yo puedo simplificar el coseno de alfa aquí y acá. ¿Y qué me queda? Lo mismo. Por eso es que, al final de cuentas, lo que se identifica con esto es que el punto centro de gravedad es un punto, y es un punto fijo del cuerpo. ¿Se entiende esto o no? Es un punto fijo del cuerpo. Entonces, no importa que nosotros movamos el cuerpo, el centro de gravedad sigue siendo exactamente el mismo. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que podríamos hacer con esto pues, es estar moviendo el cuerpo, estar cambiando nuestros sistemas de referencia, estar analizando giros, ¿sí? Y ver en dónde se encuentra el centro de gravedad. ¿Cómo? Pues con la teoría de los sistemas de fuerzas que hemos visto hasta ahorita. Entonces, ahora, ¿cómo se le hace para que lo que hemos analizado hasta ahorita, que es prácticamente lo que dice toda la página 26, lo que les acabo de decir ahorita, ¿sí? Porque vamos a afirmar lo que dice el último párrafo, que la resultante omega t de un sistema de fuerzas peso paralelas pasa siempre por un mismo punto, independientemente de la posición de su soporte. Es decir, independientemente de la posición del cuerpo, ¿sí? El centro de gravedad de ustedes está siempre en el mismo punto, parados, sentados, acostados. Bueno, en el caso del cuerpo humano es un poco complicado porque el cuerpo humano cambia de forma. A ver, no es que el cuerpo humano sea una amiba y esté cambiando así como
si fuera una película ahí medio hollywoodense, no, sino que lo que ocurre es que en el momento en el que tú te sientas, tu forma ya cambió. ¿Se entiende eso o no? Si tú te agachas, tu forma cambia. Entonces, pero si tú te engarrotan, pues, y engarrotado, te acuestan o te paran o te ponen en diagonal, tu centro de gravedad siempre está en el mismo lugar. ¿De acuerdo? No si tú cambias de forma, insisto, no que seas tú una amiba, sino que simplemente, bueno, si tú te estás cayendo hacia un lado, ¿qué haces? Levantas el brazo para el otro lado, y este brazo te está generando un momento que te ayuda a equilibrarte, ¿no? Entonces, cambiaste de forma, bueno, de forma en general sí, no de forma esencial. Sí se entiende ese concepto, ¿no? Entonces, ese punto de los cuerpos que nosotros vamos a trabajar son cuerpos de forma permanente, ¿no? Y entonces, lo que nosotros establecimos es, ahora, ¿cómo le hago para trabajar con las formas de los cuerpos? Bueno, para tratar con las formas de los cuerpos, pues básicamente a mí lo que me interesa en el estudio de la estática hasta este momento es que estudiemos las formas, básicamente las áreas, cómo se comportaría, vamos a decir, una lámina, ¿no? Una lámina plana además, ¿no? Porque aquí no nos vamos a meter en otros rollos, porque si no ya te metes en cuestiones más complejas, matemáticas, de estar definiendo la ecuación de un plano que no sea plano, ¿sí? Sino un plano curveado o alguna cosa así. Entonces se vuelve eso una cosa un poquito más complicada. Necesitamos nosotros estudiar de lo más sencillo a lo más complicado, y lo más complicado tendrían que ver ustedes otro tipo de cosas. Pero vamos a estudiar cómo se comportaría una línea, un área y un volumen fundamentalmente. Podemos hablar también de la masa porque también tiene aplicaciones en ese sentido, pero realmente a nosotros a lo que nos va a interesar es propiamente una línea. Entonces, lo que yo tengo es que si yo tengo una línea, es decir, una longitud, y el análisis lo hago en el plano, pero primero lo vamos a hacer en el espacio, y luego lo vamos a hacer en el plano. Y vamos a tener dos posibilidades, ¿sí? Y luego nos vamos a ir simplificando todo esto porque efectivamente de repente todo se va haciendo más complicado. Y lo que tendremos que ir haciendo pues, es haciendo esto un poquito más simple. Entonces, tenemos dos condiciones. La primera condición podría ser pues una distribución discreta. ¿Sí? ¿A qué me refiero con una distribución discreta? Me refiero a una, es decir, a líneas rectas, pero que tienen una cierta distribución pues discreta, pues, o sea, al final de cuentas, cada recta podría ser una cuestión de este tipo, y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a establecer una definición, y esa definición va a ser el momento estático o de primer orden.
¿Por qué le llamaron momento? Pues tal vez porque la idea surge de cómo se comportan los momentos de una fuerza. ¿Por qué le llamaron estático? No sé. ¿Y por qué le llamaron de primer orden? Tampoco sé. Son simplemente una fumada de palmera, se les ocurrió un nombre, se lo pusieron y se acabó. No corresponde a un momento, no corresponde a algo estático, ni corresponde a algo de primer orden. Entonces, simplemente se llama momento estático de primer orden, pero sí le van a llamar, le van a definir como se definió el momento para una fuerza. ¿Cuál era el momento de una fuerza? Pues la fuerza, la magnitud de la fuerza, por la mínima distancia entre el soporte de la fuerza y el centro de momentos, así lo definimos, ¿no? Entonces, pues ahora el momento estático de primer orden antes era fuerza por distancia, ahorita ¿qué va a ser longitud? Ok, entonces va a ser longitud por distancia. Oye, pero longitud por distancia te da área, o sea, te da unidades de longitud al cuadrado, sí, pero no estás midiendo un área, estás midiendo un momento estático de primer orden. ¿Sí? Punto. ¿Ya? ¿Qué es eso? Espérate tantito. Entonces, aquí lo que podríamos identificar es que si tú tienes una línea 1, una línea 2, en general una línea I, hasta llegar a una línea N, que conforman tu distribución discreta, bueno, pues entonces tú tendrás unas distancias Y, X y Z. Entonces, el momento con respecto al plano X y X con respecto al cual estamos tomando la distancia va a ser igual a Z, a la sumatoria, desde que I es igual a 1 a N de las L's I's por sus Z's I's. ¿Qué es eso? Un artificio matemático. ¿Ya se entendió? No le trates de buscar tres pies al gato, ¿sí? ¿Qué es? Pues no sé, es la línea por la distancia al plano XY. El MXZ va a ser igual a la sumatoria de las LCs por las YCs. Y el MYZ va a ser igual a la sumatoria de las LCs por las XCs. Se acabó. No te metas en más complicaciones. ¿Quedó claro? ¿Sí? Ahora bien, si estás hablando del plano, pues en condiciones similares vas a tener la línea 1, la línea 2, la línea I, hasta llegar a la línea N, y esta línea I tendrá una distancia Y y una distancia X al eje. Entonces, pues tendríamos aquí una MX es igual a la sumatoria de las LSIs por sus YSIs y la MY igual a la sumatoria de las líneas Is por las XIs. ¿Ya? ¿Se acabó? ¿Se captó? Sí. ¿Sí? Esto es algo así como cuando les enseñaron el producto cruz o el producto escalar, ¿no? Y dijeron, ¿qué es el producto cruz? Mira, pues haces esto, punto. ¿Por qué? Pues se me dio la gana, ¿no? Oye, ¿pero qué? Es que espérate tantito, luego te explico. Ahorita, por lo pronto, el producto cruz lo haces así y el producto escalar lo haces de tal otra manera, ¿sí? Ya que haces eso, entonces fíjate que lo podemos aplicar así. Bueno, pues una cosa parecida vamos a hacer ahora, ¿sí? El momento estático del primer orden, ¿de qué? De línea, línea por distancia, ¿sí? De área por distancia. De volumen por distancia. De masa por distancia.
¿Qué es eso? No sé, es un artificio. Hasta ahí para. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, son ya 8:05, ya me pasé tantito. Vamos a descansar 5 minutos y retachamos. Básicamente, lo que a nosotros nos va a interesar propiamente es bueno, aquí tendríamos nosotros una distribución que tuviéramos una línea, una distribución continua. Entonces, ante una distribución continua que pudiéramos tener en un lado o en otro, nosotros tendríamos una diferencial de línea y nos meteríamos a las integrales. Sí, porque a final de cuentas nuestras integrales pues no dejan de ser más que sumatorias, ¿no? A ver, los 4 que todavía no entran de una vez, por favor. Entonces, esa diferencial de línea tendría una distancia al eje X, que sería Y, una distancia al eje Y, que sería X, y una distancia al que sería la Z. Entonces, aquí tendríamos nosotros que MXY es igual a la integral de Z diferencial de línea, MXZ igual integral de Y diferencial de línea, y YZ igual a la integral de X diferencial de línea. ¿Sí? Y lo mismo ocurriría por acá. Entonces, nuestra MX se convertiría en una integral de Y diferencial de línea, y la MY igual a integral de X diferencial de línea, tal y como lo tienen ahí, ¿no? Y entonces, ya prácticamente, como aquí estamos hablando del plano, y estamos hablando de distribuciones continuas, ya luego regresaremos a la distribución discreta para ver cómo operarla, pero lo que vamos a hacer es que si yo tengo una cosa de este tipo, pues entonces yo pongo mis ejes Y, X, y pongo mi área, y esta área pues tendrá una diferencial de área, y esa diferencial de área pues tendrá una coordenada en Y, una coordenada en X, y vuelve a ser lo mismo. MX, me está atorando esto. No, ya se atoró. De modo también que habíamos jalado hace un rato. A ver si nos deja trabajar un ratito esto. Entonces la MX, pues ¿quién sería? Pues la integral de Y diferencial de área, y la MY igual a la integral de X diferencial de área. ¿Ya? Punto. Oye, pero ¿y para qué sirve? No sé, pero así está definido. ¿Se entendió? Sí. Bien. Entonces, pasamos, y en estos mismos términos pueden ustedes obtener momentos estáticos o de primer momento estático. Así pueden ustedes obtener momentos estáticos o de primer orden con respecto a longitudes, a áreas, a volúmenes, a masas. En el caso de nosotros nos vamos a fijar específicamente en el área. Entonces, vamos a definir lo que es el centroide. Y el centroide
en términos generales, no, a ver, no se puede decir que el centroide sea el centro geométrico, porque puede ser centroides de masa, y un centro de masa no puede ser un centro geométrico, ¿sí? Pero, así, no digan que yo les dije, ¿sí? Pero ustedes piensan que, bueno, el centroide y el centro geométrico vienen siendo exactamente lo mismo, en líneas, áreas o volúmenes, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense bien, cuando vimos esto de acá, ¿cómo podrías definir tú el centro de gravedad? Bueno, el centro de gravedad es aquel punto en donde el momento de la resultante es igual al momento del sistema. ¿Sí o no? La resultante produce momento cero, el momento del sistema produce momento cero, entonces pues estamos bien. Bueno, entonces viene un segundo artificio matemático. Ese segundo artificio matemático, en estas épocas del año es una lata, pero bueno, en ese artificio matemático, entonces vamos a definir el centroide. ¿Cómo? Pues igual que como se definió, es decir, no igual, sino similarmente a como se definió el centro de gravedad, ¿sí? En el centro de gravedad tenemos todos los elementos y en el otro pues simplemente vamos a hacer una copia, ¿ok? Y entonces, en esta copia, lo que vamos a decir es lo que dice el primer párrafo de la página 28. Se define como centroide de un área, particularmente ya de un área, al punto. O sea, que es un centroide, es un punto. Al punto cuya distancia al eje de momentos multiplicada por el área da como resultado el momento estático de primer orden respecto de dicho eje. Se oye medio revuelto. Es lo mismo que les acabo de decir con relación al es decir, si yo cambio, por ejemplo, el centro de gravedad, perdón, no el centro de momentos, porque el centro de momentos aquí corresponde al centro de gravedad, ¿verdad? Pero si yo les pongo, a ver, vamos a ver qué momento genera con respecto a este punto, nosotros podemos decir que el momento de la resultante, perdón, no es porque es el momento no de la resultante, sino el momento de la, es decir, le voy a poner aquí el rojo, también le voy a poner gordo. Entonces, el momento de la resultante, que es este momento, con respecto a ese punto, es igual al momento del sistema de todas estas fuerzas, que es exactamente, y ahora, otra vez, que es exactamente el mismo momento del sistema. ¿Ok? Entonces, ¿qué te dice el centroide? Centroide de un área es un punto cuya distancia al eje de momentos multiplicada por el área da como resultado el momento estático del primer orden, que si lo ubicamos así sería el centro de gravedad. Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice todo este rollo? Voy a cambiar aquí porque ya es demasiada cosa ahí. Lo que nos dice es que si yo tengo un cuerpo, perdón, tengo un área, ¿sí? No importa qué forma tenga, ¿sí? Y como es un área, yo lo puedo relacionar
a unos ejes coordenados X y Y. Dentro de esta área, yo puedo determinar una diferencial de área, tal y como lo comentamos hace un ratito. Nada más vamos a hacer este dibujo específicamente para el centroide. Y entonces, esta diferencial de área tendrá unas coordenadas X y Y. Vale, me dice. Pero este va a tener un centroide. Y ese centroide va a estar, vamos a decir, aquí. Que viene siendo, aunque me digan, no, está un poquito más a la izquierda, y vale, gorro. Este es el centroide. ¿Qué era el centroide? El punto con respecto al cual el momento estático de primer orden es igual al momento, a la distancia mínima entre el cuerpo y entre el área y el multiplicada por el área. Ah, ok, perfecto. Entonces, ahora, hablando de estas cuestiones, nosotros a esta distancia la vamos a llamar, le vamos a dar otra vuelta. A ver, compañeros, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, profe. Entonces Sí. voy a apagar la computadora porque ya está bloqueando a cada ratito. Aguántenme unos 2 minutos para regresar. Sí, profe. Si puede, profe, o le ayudamos. ¿Vale? Un gusto. Gracias. Provechito. Compañero. Gracias. Sí.
A ver si ahora sí nos da chance de regresar. Sí me están escuchando, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, a ver, teníamos nosotros esto aquí y entonces a esa distancia del centroide, dado que el centroide no es cualquier punto, sino es un punto específico que hemos definido de una forma específica, pues, entonces, ya que hemos definido esta forma en estas condiciones, ¿sí ven la pantalla bien? Sí, profe. Sí. Entonces, a ese punto específico que se conoce con el nombre de centroide, nosotros le vamos a dar por nombre Y testada, su coordenada. ¿Por qué testada? Porque se refiere al centroide, no es porque sea derivada ni porque sea otra cosa, ¿sí? Y la distancia entre el eje Y y el eje y el centroide le vamos a llamar X testada. Entonces, dice ahí en los apuntes, X y Y testadas son las coordenadas del centroide. Entonces, lo que nos dice la definición del centroide dice, se define como centroide de un área al punto. Ahí está el punto. Cuya distancia al eje de momentos, vamos a suponer que estamos tomando momentos con respecto al eje X, entonces la distancia al eje de momentos va a ser Y multiplicada por el área, da como resultado el momento estático de primer orden que ya habíamos dicho, ¿no? Que era integral de Y diferencial de área. ¿Sí es así o no? Sí. Y por el otro lado, si obtenemos momentos con respecto al eje Y, pues va a ser X por el área igual a integral de X diferencial de área. Entonces, la parte importante de aquí es que nosotros podemos calcular de aquí, perdón, eran testadas las dos, y no lo puse. La Y testada va a ser igual a la integral de Y diferencial de área entre el área. Y la X testada va a ser igual a la integral de X diferencial de área entre el área. ¿Se captó? Sí, falta. Entonces, ya aquí ya le empezamos a encontrar un poquito de utilidad, porque si decíamos que el centroide, definido en los términos en los que lo estamos haciendo, estamos tratando de ubicar el centro geométrico, bueno, pues entonces ya ahí estamos teniendo una forma de, a ver, López Cruz y Ortega, estamos en clase, no es hora de desayunar ni es hora de vestirse. Entonces, el que quiera hacer una cosa de este tipo lo voy a cancelar de la reunión. ¿Queda claro, Ortega? Profe, pero no estoy haciendo nada. No, ahorita no hiciste nada, pero hace ratito te estabas vistiendo enfrente de todo el mundo, cosa que es una falta de respeto. Hasta donde yo lo entiendo. Y si no es falta de respeto, no importa, son las reglas de la clase. Tengo forma de poder identificar las cosas y debe de haber un mínimo respeto, ¿sí? Entonces, ese mínimo respeto lo mantenemos porque se lo merecen ustedes, ¿sí? Y si yo les debo ese respeto, ustedes también se deben ese respeto entre ustedes mismos. Entonces, espero que quede claro y que no haya mayor bronca. Bueno, entonces, seguimos. Entonces, si yo ya tengo una situación de estas, yo ya tengo la forma de calcular las coordenadas de un centroide. Entonces,
¿hacia dónde vamos a ir? Vamos a ir a una forma más sencilla de poder encontrar las coordenadas del centroide de una determinada área, que van a ver que no es tan complicado, porque, bueno, sí hay una situación aquí de integrales y lo que ustedes quieran y manden, pero a final de cuentas no está tan complicado, van a ver ahorita por qué. Ahora, vamos a ver la situación de simetría. Nosotros podemos decir, si una figura es simétrica respecto de un plano, nosotros podemos estar seguros que el centroide se encuentra en el plano de simetría. ¿Qué es la simetría? ¿Quién me puede decir lo que es la simetría? No todos, por favor, porque no Se encuentra. se puede. Aquí dice que si se encuentra en ¿Qué es una cosa simétrica? Sería un cuerpo que respecto a algo tiene las mismas proporciones. ¿Cómo que las mismas proporciones? Ajá, o sea, misma forma geométrica y misma masa mismo. A ver, si yo tengo un cuerpo así y le pongo un eje aquí, ¿ese cuerpo es simétrico respecto de ese supuesto eje que puse ahí todo chueco? No. No. ¿Qué le faltaría? La misma geometría. ¿Mande? ¿Qué le faltaría? Pues que sea simétrico. Pues sí, claro que sí. Sí, ¿y qué le faltaría para que fuera simétrico? Esa es la pregunta. Que tuviera No la misma respondan con la forma pregunta. y tamaño tanto del lado izquierdo como del lado derecho. O sea, lo que hay del lado izquierdo, o sea, debe de ser una especie, digamos, como de espejo, Es que puede ¿sí? ser simétrico. Lo que hay de un lado con respecto a lo que hay del otro. Este sería un eje de simetría con relación a esto de aquí, que lo mismo que hay de este lado, pues hay de este lado. ¿Sí se entiende o no? Sí. Si no es un eje, es un plano, pues lo mismo, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, si hay un área o hay algo, un lugar geométrico, línea, área o volumen simétrico, bueno, entonces en el plano de simetría, estoy hablando ahorita de planos de simetría, estaríamos hablando de que en ese plano se encuentra el centroide. A ver, vamos a quitar la mariposa que salió ahí. Entonces, la situación es esta. Si yo tengo un cuerpo, o sea, un lugar geométrico, pues, que es simétrico, ya se bloqueó. Si tengo un cuerpo al cual le puedo pasar un eje de simetría, es decir, puedo establecer un plano más o menos así, y ese plano sería un plano de simetría, ¿sí o no? Sí, profe, porque tanto de un lado como del otro se tiene lo mismo. Entonces, lo que puedes concluir, Sergio, es que en ese plano de simetría se encuentra el centroide. La situación es que si tú puedes pasar un segundo plano de simetría, vamos a decir que fuera una cosa así. Acordado. Tú puedes decir que está en el otro plano de simetría, razón por la cual tendrá que estar el centroide en la línea definida por la intersección de los dos planos. Ajá. Sí, correcto. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Sí. Claro,
que si yo puedo seguir dibujando otros ejes de simetría en estas condiciones, pero no me van a definir ningún plano, vamos, no me van a definir ninguna línea de intersección nueva, ¿de acuerdo? No. Pero si hay un tercer plano de simetría que me pudiera cortar este cuerpo en un área más o menos así, vamos a decir, aquí tendríamos este punto y este punto, entonces esto está así, este punto sería este, y entonces parte aquí. Entonces, resulta ser que en ese nuevo plano de simetría tendría que estar el centroide también. Y por esas condiciones, entonces el centroide tendría que estar en el punto definido por la intersección de los tres cuerpos, perdón, de los tres planos. Quedó muy chafa, ¿sí? Déjenme ponerlo aquí con rojo. Sería este punto. Este es el centroide. Entonces, ¿cuáles integrales y demás tarugadas? Pues, o sea, lo que pasa es que nosotros trabajamos con muchos cuerpos que son simétricos, ¿de acuerdo? Ahora, cuando no es simétrico, bueno, pues ya lo es. Ahora, si estamos hablando de planos, entonces, perdón, de áreas, si yo tengo, por ejemplo, un rectángulo, pues entonces, en lugar de 3, yo lo voy a definir con 2, ¿no? Tengo un eje de simetría, tengo otro eje de simetría, y el centroide ya quedó definido. ¿De acuerdo? Si yo tengo un círculo, pues no tengo bronca. Ahí está. Si yo tengo un óvalo, pues la misma historia. Porque tengo un eje de simetría, otro eje de simetría, y el centroide quedó definido también. Sin embargo, si yo tengo un triángulo, pues ya me fregué, porque el centroide, lo único que puedo decir es que está ahí. Y si el triángulo es así, pues ya me fregué, porque pues ya no sé en dónde está. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Entonces, conclusión. Si yo tengo hablando ya de áreas particularmente, si yo tengo un área simétrica respecto de un eje, el centroide se encuentra en ese eje. Si yo tengo dos ejes de simetría, entonces el centroide se encontrará definido en el punto en donde está la intersección de los dos ejes. Particularmente, si yo tengo un semicírculo, pues tengo un eje de simetría. Ahí está el centroide, pero nada más, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a definir ahí alguna otra cosa que es importante para ya en la siguiente clase poder revisar esto. Y vamos a sacar aquí donde traigo el centroide. El centroide, sí. Un momentito, por favor. Se va a encolar el prof. Obras hidráulicas.
A ver, no lo encuentro, pero en fin, es un poco lo de menos. A ver, ¿hacia dónde estamos yendo? Porque no tiene mucho caso que perdamos el tiempo en esto. Estamos yendo a que nosotros vamos a tener en pues prácticamente cualquier libro de estática que tengan ustedes, tradicionalmente en la parte de atrás del libro de estática, van a encontrar una cantidad, hay algunos libros que casi que la mitad del libro son tablas para encontrar centroides de áreas planas. Entonces, ¿le van a tener que entrar ustedes por integrales? No. Lo que van a hacer es que se van a ir a sus tablas y van a encontrar en dónde se encuentra el centroide. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nosotros lo que vamos a tener es que si nosotros tenemos un triángulo, por ejemplo, de este tipo, vamos a suponer que tuviéramos nosotros un triángulo aquí. El centroide, perdón, el triángulo. ¿Cuántas alturas tiene un triángulo? ¿Cómo se define una altura? Tiene 3 alturas. Tiene 3 alturas. ¿Cuántas bases tiene un triángulo? También 3. Pues es que depende de cómo pongas el triángulo, ¿no? Entonces, para acabar pronto, esta es una altura. Porque ¿cómo se define la altura? Es el segmento perpendicular a una de las bases que llega hasta el vértice opuesto. Entonces, por acá tendríamos otra, esta sería otra altura, y esta sería una tercera altura, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sí. Bueno, entonces, el centroide queda definido, el centroide de un triángulo queda definido, perdón, no es C, sino es, por ejemplo, yo tengo el centroide, vamos a definirlo aquí, en forma un poquito a la brava, ¿sí? Y yo estaré que mi X será igual a un tercio de la altura. ¿Sí? A ver, se los voy a plantear de una forma en la que se pueda ver un poquito mejor esto. A ver. Porque con esa forma caprichosa que les puse, es un poquito más complicado. Pero bueno, vamos a ver. Si yo tengo un triángulo en estas condiciones, por ejemplo, mi centroide, es decir, aquí yo tengo un eje de simetría. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una altura, se ve más fácilmente que en las otras, ¿sí? Y tradicionalmente allá en primaria, cuando te enseñaban las áreas y todo esto, pues tú definías que el área era eso. Muy bien. Entonces, el centroide va a tener una coordenada en Y, en donde la Y testada, vamos a ordenarla con respecto a este dibujo, la Y testada va a ser igual a H entre 3.
¿Ok? Ok. Pero lo mismo va a ocurrir en términos generales. El centroide se encuentra a 1/3 de su altura. Y esto es siempre y cuando yo tenga aquí mis ejes X, ¿verdad? El eje Y pues, me vale gorro. ¿Se entendió? Entonces, como resulta ser que un triángulo tiene 3 alturas, el centroide se encuentra a 1/3 de la altura. Por ejemplo, si ahora tú tienes un triángulo así, entonces tú vas a poder definir, bueno, tú tienes aquí una altura, Oh. Y luego, vamos a llamarle H1, y aquí tienes una altura 2. sí, sí. ¿Estamos de acuerdo? No. Entonces, el centroide que andará por aquí, en términos generales, Ah, podríamos decir que esta distancia es H1 entre 3. chingada. Y esta distancia de aquí a acá es H2 entre 3. ¿Por qué? Porque está calculado ya a través de las integrales y demás relajos. ¿De acuerdo? Ok. ¿Se entendió? Sí. De hecho, Sí. si ustedes definen aquí hay una tercera altura. ¿Sí o no? Sí. Entonces, a 1/3 de esa altura desde esta base, ¿sí? Oh. Esta vuelve a ser, si esta fuera H3, Mm, esta sería H3 y- entre 3, aunque en el dibujo no me haya salido muy claro. ¿Sí? De hecho, ese punto, la verdad no me acuerdo cuál es, pero ¿alguno de ustedes estudió geometría analítica? Ah, sí. Ese punto es lo que se conoce, no me acuerdo si es el circuncentro o el ortocentro. Uno es en donde si haces centro aquí, puedes pasar un círculo en donde toca tangencialmente a los 3 lados, u otro círculo en donde toca a los 3 vértices. No me acuerdo cuál de los dos es, pero creo que es el circuncentro. El de la tangente es el ortocentro. No, por eso, pero no me acuerdo cuál de los dos es, creo que es el circuncentro. ¿Sí? Entonces, a final de cuentas, pasas ahí, pero eso es un poco lo de menos. ¿Sí? El centroide se encuentra en un triángulo siempre a 1/3 de la altura. Ahora, si tienes un triángulo más loco, así, bueno, ¿dónde está? Sacas sus alturas y obtienes en dónde está el centroide. Ahí sí ya no te queda de otro. ¿Sí? Entonces, lo primero que tienen que identificar ustedes es que si ustedes tienen un triángulo, el centroide se encuentra a 1/3 de la altura. ¿De cuál altura? De las 3 alturas. ¿Se entendió? El primer elemento que tienes es simetría, que eso creo que ya quedó claro, ¿no? El segundo elemento que tienes es, a ver, un triángulo. ¿Qué pasa con un triángulo? Con un triángulo lo que pasa es, déjenme ver, ¿dónde tengo esto? Se me enredó esto y ya no encontré en dónde está, a ver si tengo esta cuestión. Aguántenme un momentito. Perdón, pero me atrapé todo esto. Aquí está. Vamos a ver. Vamos a ver otro caso que además no tiene mucho caso meternos en las cuestiones estas porque la verdad es que con integrales y demás, porque no es propiamente nuestro objetivo.
Entonces, vamos a ver. Vamos a encontrar el centro, el centroide de un sector circular. El sector circular, ¿qué es un sector circular? ¿Qué será un sector circular? ¿O qué entenderían ustedes si yo les dijera un sector circular? Ay, no sé. No todos, por favor. Un espacio delimitado por un círculo. Pues es dicho en forma coloquial, sería una rebanada de pastel, ¿no? Entonces, una rebanada de pastel tendrá un eje de simetría. Ay, sí, es cierto. Ay. En este caso, ¿cuál es el eje de simetría? FX. El eje X. El eje X. Entonces, vamos a construir sí vale la pena. A ver, no se preocupen mucho, se los voy a mandar por correo para que lo tengan de alguna manera, pero vamos a verlo ahorita rápidamente en estos 8 minutos que nos quedan, ¿sí? Nosotros podemos establecer aquí que nosotros tenemos, fíjense muy bien, muy claramente en esto, ¿sí? El sector circular va a estar constituido por 2 alfa, ¿ok? Voy a hacer más grande para que se vea más claramente. Es 2 alfa el sector circular. Entonces, de ahí podemos nosotros establecer una diferencial de área, que es esto de aquí, y el sector circular va a tener un radio. Longitud. Y ese sector circular, esta distancia a la diferencial de área, le voy a llamar ρ. Esa diferencial de área va a estar ubicada a un ángulo θ desde el eje X, que es el eje de simetría. Esa diferencial de área va a tener una diferencial de ρ, perdón, diferencial de θ, y esta de aquí, esta distancia de aquí a acá, va a ser una diferencial de ρ. Entonces, se vuelve esto un verdadero embrollo, porque esto se tiene que resolver mediante integrales dobles, que ustedes no han conocido, y esta va a ser la X, y esta va a ser la Y, de la diferencial de área. Entonces, al final de cuentas, lo que es importante es que la X centroidal va a ser igual a 2/3 de R seno de alfa entre alfa. Obviamente alfa en radianes. ¿Sí? Entonces, si tienen ustedes un sector circular de este tipo, ustedes tendrían que identificar el centroide que estaría en el eje y a una distancia aquí, justamente esta X es la que planteamos aquí. ¿Sí? Y esa X sería ahora la X centroidal. ¿Se entendió? Más o menos. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un sector circular, dentro de los sectores circulares tú puedes tener un círculo. Bueno, en el círculo no tienes problema porque tienes 2 ejes de simetría. Aquí y acá, en donde la X testada es igual a 0 y la Y testada es igual a 0. Pero podrías tener un
como hace ratito lo hicimos, me salió medio chueco, pero bueno. Tienes un sector, o sea, un medio círculo, en donde estaría todos los sectores circulares tienen un eje de simetría, que sería el eje Y. Vamos a suponer que aquí tú tienes tu eje X, ¿sí? Entonces, ¿en dónde estaría la Y testada? Porque la Y testada, si tú tomas el sector circular que tenemos así, lo volteas así, pues la X se vuelve Y, ¿no? Sí. ¿O no? Sí. Y si no, no te apures, en lugar de poner el medio círculo así, lo pones así y ya, ¿no? Pero es, a final de cuentas, desde su base, por decirlo de alguna manera. ¿Dónde está el centroide? Pues el centroide va a estar aquí, a una distancia. ¿Cuál distancia? La Y va a ser igual a 2/3 del radio por el seno de alfa. ¿Cuánto vale alfa? 180. ¿Mande? 180 metros. 90. 90, ¿por qué alguien me dijo 180? El sector tiene, dentro del desarrollo, tiene 2 alfa. Entonces, seno de 90 grados, ¿cuánto es? 1. ¿Mande? 1. 1. 1 entre, ¿cuántos son 90 grados en radianes? Pi medio. ¿Mande? Pi medio. Medios. Entre 2. O lo que es lo mismo, a 4R entre 3pi. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. 2/3 por 1 entre pi entre 2 por el radio. Esto se vuelve 2/3 por 2 entre pi por r, ¿no? ¿O no? No. Y Sí. se vuelve 4R entre 3pi. De tal manera que si a ti se te llega a atravesar una cosa de estas, un semicírculo, pues es 4R entre 3pi, desde su base. Y sobre el eje de simetría. Sí. ¿Ya le captaste? Sí. ¿Sí? Ahora, si se me ocurre la peregrina idea porque luego se me ocurre, de ponerte un cuadrantito así, bueno, pues tu alfa, ¿cuánto va a valer? 45 grados. 45, ¿sí? Y entonces, pues lo calculas a partir de esta ecuación. Y tu distancia va a ser esta, ¿no? Ya si quieres sacar la X y la Y, bueno, pues ya sabes que esto vale 45 grados, ¿no? ¿Se captó? Entonces, Sí. ¿hacia dónde vamos? Me queda un minuto para decírselos. ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia que si tú tienes un área que está en las tablas de los libros, pues con eso tienes, ahí ubicas el centroide y ya. Oye, tanto rollo para esto, ¿no? Es que a donde vamos nosotros es a obtener los centroides de áreas compuestas. O sea, ¿qué pasa si tú tienes una figura, por decir algo así? ¿Dónde está el centroide? Ah, Chihuahua. Espérame tantito, porque, pues mira, yo conozco el centroide de esta, ¿no? Oh, que la que se cayó. Yo conozco el centroide de este semicírculo. Conozco el centroide del triángulo. Y conozco el centroide del rectángulo. Pero no sé en dónde está el centroide del área compuesta. Entonces, regresamos ahora a lo que les había dicho hace un rato de distribuciones discretas y distribuciones continuas. Y en la distribución discreta nos va a decir, si tú tomas un eje, o 2 ejes, pues, ¿sí? Y haces el área 1 por su distancia centroidal 1,
más el área 2 por su distancia centroidal 2, más el área 3 por su distancia centroidal 3, te va a dar igual el área completa por su distancia centroidal completa. Perdón, X. ¿No? Y ya. O sea, vuelve a ser lo mismo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este tema? El objetivo es, que lo veremos la próxima clase, que tú, ante un área compuesta, puedas calcular su centroide a partir del conocimiento de los centroides de las áreas que conforman el área compuesta. ¿Hasta ahí alguna duda? No. Ahora que están cansados de descansar con el macropuente, porque pues ya ahora es muy difícil que hayan puentes de 4 días, pero ahora que están cansados de descansar, pues vuelvan a descansar el próximo fin de semana y nos vemos el próximo martes, si Dios quiere. Y les recuerdo que habíamos quedado en que el próximo examen parcial es el jueves de hoy en 8. ¿Sí? Y hoy nadie me preguntó nada, así es que yo supongo que pues ya saben todo, porque esto ya no entra en el examen. Sí. En el examen entra hasta elementos de sujeción de los cuerpos, hasta lo que vimos. O sea, no van a haber aplicaciones, pero sí, lo que vimos, sí les puedo preguntar algo de teoría. Bueno, que tengan buen fin de semana y nos vemos el próximo martes, si Dios quiere. Igualmente. Igualmente. Saludos, profe. Profe, hasta luego. Luego, ¿Esto que hicimos no entra dentro de ejercicios? A ver, ¿esto es un ejercicio o es una explicación? Ah, es una explicación. O sea, no vimos ejercicios, pues no hay tarea hoy, ¿no? Ahora, lo que sí es que la tarea, como habíamos quedado, como el martes no hubo clase, pues me la entregan el próximo martes, Han. ¿Ok? Sí. Dale, pues. Gracias. Vale, que tengan buen día. Nos vemos. Igualmente. Luego, profesor. Hasta luego, profe.